Hay santos que fueron reyes, mártires o grandes predicadores. Pero hoy quiero hablarte de un hombre completamente distinto. Un campesino humilde que pasaba sus días trabajando la tierra bajo el sol, cuidando animales y luchando por sobrevivir. Y aún así, siglos después, millones de personas siguen recordándolo cada 15 de mayo. Porque la historia de San Isidro Labrador está llena de fe, milagros y una enseñanza que todavía hoy sigue impactando a muchísimas personas. Cuando escuché por primera vez sobre San Isidro, pensé que sería simplemente otro santo más dentro del calendario católico. Pero mientras más investigaba, más entendía por qué terminó convirtiéndose en el patrono de los agricultores y trabajadores del campo. Su historia no nace en palacios ni dentro de grandes iglesias. Nace en la tierra, en el cansancio, en la pobreza y en la fe de un hombre sencillo que nunca imaginó que algún día sería venerado alrededor del mundo. San Isidro nació cerca del año 1082 en Madrid, en una época extremadamente difícil. No existían las comodidades modernas y la vida dependía casi por completo de las cosechas. Si el campo producía, la gente sobrevivía. Si no, llegaban el hambre y la desesperación. Desde muy joven aprendió a trabajar como campesino y dedicó su vida al cultivo de la tierra. Pero había algo que lo hacía diferente. Isidro era conocido por su profunda espiritualidad. Antes de comenzar a trabajar dedicaba tiempo a la oración, y eso provocó críticas de otros trabajadores que pensaban que estaba perdiendo el tiempo. Ahí nace uno de los relatos más famosos de su vida. Según la tradición, mientras San Isidro rezaba, unos ángeles aparecían para ayudarlo a arar la tierra y guiar los bueyes. Su patrón, al ver aquello, quedó completamente sorprendido. Y aunque hoy muchas personas puedan ver esto como una leyenda, el mensaje detrás de esa historia sigue siendo muy poderoso. Porque San Isidro representa la idea de que el trabajo y la fe no están separados. Que incluso en medio del esfuerzo diario, una persona puede mantener viva su espiritualidad. Y honestamente, creo que eso explica por qué tanta gente todavía conecta con su historia. Otro de los milagros atribuidos a San Isidro habla de la multiplicación de alimentos para ayudar a personas hambrientas. También existen relatos donde hizo brotar agua para salvar personas y animales sedientos durante épocas de sequía. De hecho, en Madrid todavía existe el famoso manantial de San Isidro, visitado cada año por miles de personas que consideran ese lugar especial y milagroso. Algo que me llama muchísimo la atención es que San Isidro nunca buscó fama. Nunca intentó convertirse en una figura importante. Era simplemente un hombre trabajador que ayudaba a otros y vivía con humildad. Y quizá precisamente por eso terminó dejando una huella tan grande. Porque mucha gente se identifica más fácilmente con alguien común que con personajes inalcanzables. Si estás disfrutando esta historia, aprovecha este momento para suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué país me estás viendo. Esta serie sobre santos busca descubrir las historias humanas y espirituales que siguen teniendo impacto, incluso siglos después. La vida personal de San Isidro también estuvo marcada por la sencillez. Estuvo casado con María de la Cabeza, quien también es venerada dentro de la tradición católica. Ambos eran conocidos por compartir lo poco que tenían con personas necesitadas. En una época marcada por la pobreza, ellos entendían que ayudar al prójimo también era una forma de vivir la fe. San Isidro murió alrededor del año 1130, pero su fama siguió creciendo muchísimo después de su muerte. Con el tiempo comenzaron a atribuirle más milagros y finalmente Madrid lo adoptó como su santo patrono. En 1622 fue canonizado oficialmente por el Papa Gregorio XV, compartiendo ceremonia con figuras tan importantes como Santa Teresa de Jesús y San Ignacio de Loyola. Imagínate lo impresionante que debió ser para la gente de aquella época ver a un campesino humilde, reconocido, junto a algunos de los nombres más importantes del cristianismo. Actualmente, cada 15 de mayo, especialmente en España y Latinoamérica, miles de personas celebran el Día de San Isidro Labrador. En Madrid las calles se llenan de música, comida tradicional y celebraciones populares. Mucha gente visita la pradera de San Isidro y la ermita dedicada al santo, manteniendo viva una tradición que lleva siglos existiendo. Pero más allá de las fiestas y las tradiciones, creo que la verdadera fuerza de San Isidro
está en lo que representa. Nos recuerda que la grandeza no siempre aparece en personas famosas o poderosas. A veces aparece en quienes trabajan en silencio, en quienes ayudan sin esperar reconocimiento y en quienes mantienen la fe incluso en los momentos difíciles. Y sinceramente pienso que por eso su historia sigue viva casi 1000 años después. Porque en un mundo donde muchas personas viven agotadas y sintiendo que nunca es suficiente, San Isidro parece recordarnos algo muy importante, que una vida sencilla también puede tener un valor enorme. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y cuéntame en los comentarios si ya conocías los milagros de San Isidro Labrador o si en tu ciudad también se celebra el 15 de mayo, porque todavía quedan muchísimas historias sorprendentes de santos que vale la pena descubrir.